Aquí es donde profundizamos un poco más de la palabra de Dios, porque es necesario no solamente enseñar, sino que también predicar. La enseñanza va directa al alma, pero la predicación va al espíritu. Entonces, cuando oímos la palabra de Dios, nuestro espíritu, que ya está resucitado por la acción del Espíritu Santo, entonces se conecta y ahí viene entonces cómo nosotros aprendemos a vivir a través del Espíritu Santo. La enseñanza tiende a ir a esferas más personales del alma, y es así que nosotros tenemos que ir conociendo a diferenciar la predicación de la enseñanza y sacar todos los beneficios de la palabra de Dios. En el día de hoy, darle bienvenida también a todos nuestros hermanos que están en transmisión en elimfm.com. Estamos dándole la bienvenida a nuestra transmisión alrededor del mundo. Hay mucha gente que se está conectando, incluso personas que no hablan español están aprendiendo, como por ejemplo nuestro hermano allá en San Paulo, Brasil, y nuestros hermanos allá en una provincia de la República Democrática del Congo. Hasta por allá en África nos están escuchando a través de elimfm.com, y por supuesto nosotros aquí en casa, en California, y a todas las naciones de habla hispana, bienvenidos. El tema del día de hoy es el círculo del hermano mayor del hijo pródigo. Entonces, el tema se desarrolla en base a los ciclos de Dios, pero el punto específico que el Espíritu Santo marcó aquí, que no es simplemente el ciclo del hermano mayor, porque cualquier primogénito se hubiera ofendido, porque dice, están hablando de mí que soy el mayor. No, estamos hablando del hijo de aquel que estaba en la parábola del capítulo 15. Vaya conmigo por favor, capítulo 15, y vamos a ver el versículo número 11, y dice que cierto hombre tenía 2 hijos. Entonces aquí es la distinción del hermano mayor, pero del pródigo. Aquí hay un problema, y este problema radica en que esta persona, el hermano mayor del hijo pródigo, esta persona no tenía madurez emocional y estaba con una gran indiferencia espiritual. Por eso entonces él a la inversa cae del ciclo. Entonces casi siempre todos vamos respecto a las manecillas del reloj, de derecha hacia izquierda. Salimos de la casa del padre y regresamos a ella. Pero el hermano mayor fue a la inversa. ¿Por qué? Porque él iba siempre en contra de lo ordenado por Dios en su palabra. La gente se llega a molestar en su vida emocional por muchas razones. Y entonces ahí se produce una rebeldía dentro del corazón de la persona, de tal manera que va siempre en contra de la corriente. Siempre va a contradecir, siempre va a hacer cosas que no están especificadas en la escuela, en el trabajo, no sigue las reglas de conducir el automóvil. Cualquier cosa manifiesta lo que hay dentro de su corazón, la rebeldía. Algo pasó en la casa de esta familia, porque aquí encontramos en el verso 11, no sé si ya lo tiene, Lucas capítulo 15, verso 11. Y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos. Entonces el principal motor aquí es de que habían 2 hijos, el papá, pero no estaba la mamá. Y ahí hay un problema. De la misma manera que cuando en un hogar no aparece la figura paternal, también hay un problema. Imagínense, cuando no hay padre ni madre, hay igualmente mayor problema, que es la orfandad, ¿verdad? Entonces puede haber huérfanos emocionales. Tiene padres físicos, pero los padres están ausentes.
Una abuela, una tía se encarga del cuidado de ellos y de la educación porque ellos están trabajando. Entonces, en esta imagen, podríamos decir, es una fotografía familiar. Aparece el padre, el hermano mayor aquí con líneas en su camiseta para diferenciar en tamaño al hermano menor. En este cuadro, en esta figura o en esta fotografía familiar, hace falta un elemento importante que es la madre. La madre es la que en muchas ocasiones va a unir a la familia espiritualmente. Económicamente va a sacar adelante a la familia si ella está sola, una madre soltera. Un padre también a veces tiene que hacer de madre. Entonces hay desafíos que se enfrentan en la sociedad. Al ver particularmente el ciclo del hermano mayor, podemos entender que ahí había un padre amoroso. No sé si hubo un divorcio, no sé si hubo una separación o nuestro Señor Jesucristo la estableció de esa manera para que nosotros agarráramos el principio de no ir en contra de Dios, sino que siempre ir a favor de Dios y a seguir en cuanto a la dirección de guardar sus mandamientos. Dice que era un padre amoroso y veo una característica también importante que era cabeza del hogar. Además de ser cabeza del hogar, era un buen administrador porque dice en el verso 12, y el hermano menor de ellos, o sea el hijo menor, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Si él no hubiera sido un buen administrador, no hubiera tenido dinero para darle a su hijo. Pero tenía suficientes recursos y ya tenía separado, y ya tenía su testamento. No estaba esperando a morir para que los hijos contrataran un abogado y a ver cómo se reparten. No, sino que él había administrado los bienes y dijo, estas 5 partes son para el hijo mayor. El primogénito, oiga, el primogénito es santificado para el Señor. Todos nuestros hijos son entregados a Dios, pero el primero es el que rompe, usted sabe, en la matriz, ¿verdad? Él es santificado, mío es, dice el Señor. Segundo, tercero, cuarto y quinto no están menos que, pero no tienen esa distinción. Para mí, lo primero, dice el Señor, y el primogénito va a ser santificado. Los demás son consagrados, apartados para el Señor también. Pero una cosa es santificación y otra cosa es la consagración. El primero, el que rompió la matriz, el que tiene la oportunidad de ser el primer fruto en el matrimonio, es el que se le consagra al Señor. Este es tuyo, el que es santificado por Él mismo. Aunque no lo consagren, el Señor santifica el primer fruto. Entonces notamos nosotros que el Padre tenía ya preparado los bienes. Y Él, verso 12 al final, y Él les repartió sus bienes. Entonces aquí vemos 3 características del Padre. 1, un Padre amoroso. 2, era cabeza del hogar. Y 3, era un buen administrador. Con esa calidad de padre, uno podría decir, ¿y qué más necesito yo? Lo tengo todo. Sin embargo, hay personas que tienen a sus papás preciosos, lindos, amorosos, generosos, los atienden también, que hacen todo lo contrario. Y hay jóvenes que no tienen padre, o que no tuvieron padre, o que no tuvieron a su mamá, pero toman todos los beneficios, como una contradicción de todas las cosas. Pero veamos lo primero aquí en cuanto al hijo mayor. Acuérdese que vamos a ir de izquierda hacia la derecha, al revés, que es cuando está el ciclo exacto o perfecto, aunque no es perfecto caer de la gracia. Pero digamos, cuando hay una caída, la caída se va a evolucionar de derecha hacia izquierda. Pero él lo hizo al revés. Y vea dónde está el verso 25.
Y su hijo mayor, porque como no estamos hablando del menor, entonces vamos a saltarnos del 12 hasta el 25, donde aparece una vez más en la escena de la parábola el hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, no estaba en la casa, estaba en el campo. Y cuando estaba en el campo, dice que vino y se acercó a la casa y oyó música y danzas. Ahora, note que aquí hay una referencia muy importante de la ubicación, en donde estaba el hermano mayor. El hermano mayor lo ubicamos que estaba en el campo. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el campo? Note la primera referencia que tenemos de una persona que se va al campo, que no se queda en casa. Está en Génesis capítulo 4 y verso número 8. Y Caín dijo a su hermano Abel, hermano mayor y hermano menor, dijeron, o más bien le dijo, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos ¿a dónde? Al campo. Mire lo que sucede. Vámonos al campo. Así que cuando lo inviten al campo y no a la iglesia, diga reprendo. Porque hay unos que son buenos, ¿verdad? El domingo a la 1 de la tarde, vamos al campo. No, dígale, vamos a la casa del Señor a las 3. Vamos al campo, le dijeron a Jacob. ¿Quién fue? Esaú. Esaú mayor, Jacob menor. Siempre el mayor quiere tomar ventaja del menor. Y aquí le dice Abel, Caín a Abel, vamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La referencia es de que en el capítulo 3 de Primera de Juan, notamos nosotros la razón por qué, además de lo que ya específicamente dice el 4, del enojo, la molestia que tenía Caín. En Primera de Juan, capítulo 3, por favor, y vamos a ver en el capítulo 3 y versículo, estábamos en el 4:8, ahora vamos por favor al 3, capítulo 3, verso 11, 3:11, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuesta amarnos, pero hay que aprender a amarnos. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os maravilléis si el mundo os odia. Abel tuvo fe y fue aceptado. Caín usó sus obras, mintió, se enojó, se enfermó, se frustró y se rebeló ante Dios. En lugar de ir hacia la derecha, agarró hacia la izquierda. Y ahí entonces vemos que en realidad lo que él estaba haciendo era preparando una emboscada para su hermano. Un día de estos va a venir y antes de que entre a la casa lo voy a agarrar. Esaú lo mismo decía, cuando se mueran mis papás, segurito que me voy a vengar de lo que me hizo mi hermano. Acuérdense que nosotros estamos protegidos por nuestro Padre Celestial. Ninguna maldición nos va a afectar mientras nosotros estemos alineados. Ningún deseo en contra de nosotros puede preservar o sino que el Señor nos ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. En cuanto a lo que significaría entonces esa clase de maldición, esa clase de atentados, está bien, esa clase de atentados, situaciones que pueden venir en contra de nosotros, ¿verdad? Porque estamos cubiertos. Entonces, vemos aquí que el corazón del hermano mayor estaba herido, fragmentado, resentido y amargado. ¿Por qué? Porque su hermano menor salió antes que él. Y él, en lugar de ir a disfrutar, supuestamente, se fue al campo. Y en el campo suspiraba por ver la silueta de su hermano que iba a regresar a la casa. Y antes de que entrara, lo iba a sacrificar, así como Caín hizo con Abel.
Hebreos capítulo 12 nos habla también a nosotros del problema que hay cuando en la familia no se tratan los problemas y no se confrontan con las situaciones que se presentan. O el padre es alcahuete, o la madre es demasiado estricta y rígida. Entonces ahí se produce un problema emocional, y cuando una persona tiene falta de un corazón sincero es porque algo le afectó. Dice el capítulo número 12, por favor, y versículo número 14. Buscad la paz con todos. Y el apóstol Pablo también nos dice en Romanos 14, 19, se lo doy rápidamente porque es el contexto. En Romanos, le decía 14, 19, en contexto dice en el 14, 19, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. En cuanto sea de parte tuya, vivid en paz. Buscad la paz para con todos, ¿verdad? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por medio de ella muchos sean contaminados. La problemática es la contaminación dentro de la casa. Porque si usted se da cuenta, en el texto que tenemos de base, por favor, Lucas 15, 11, Lucas 15, 11, está el padre con dos hijos. El primero pide su herencia o la parte que le corresponde. El padre tiene discernimiento y sabe cuándo dejar ir al hijo. Es que a veces uno como padre pretende mantenerlos, y yo sé que es difícil, es complicado que nosotros soltemos a lo que más amamos. Nosotros queremos tenerlo hasta que le salgan no solamente plumas grandes y puedan volar, sino que nosotros lo tenemos, ¿qué manda? Hasta que usen bastón, ¿verdad? Envejecen, pero para nosotros siguen siendo nuestros niños. Y ellos, papá, por favor, ¿verdad? Ya estoy grande, ya me casé, ya tengo hijos y todavía me tratas de nene. Entonces, para nosotros es así. Una madre sigue siendo una madre, un padre sigue siendo un padre. Pero en el caso de tener discernimiento, saber cuando el hijo dice, papá, mira, yo sé que te va a costar aceptar la decisión, pero mira, yo tengo planes que he pedido a Dios confirmación y me voy. Bueno, pues bendiciones, que te vaya bien. Y uno se recuerda cuando lo difícil que fue despedirse de nuestra familia y decirles adiós a nuestros padres sin saber que uno ya no iba a regresar, porque no habían papeles, porque no había ni siquiera estudiado para ir el lugar. Uno se fue, pero ahí sí que a la pura aventura. Si la misericordia de Dios que nos ayudó a que la bestia no nos diera un colazo. ¿Cuántas personas han sido mutiladas? ¿Cuántas personas han perdido su vida por salir del lugar donde están y buscar un porvenir, un futuro para su familia? Pero Dios en su amor y su misericordia nos preservó. No que a ellos no, sino que Dios tiene un plan y un propósito para cada persona. Pero cuando el hijo se va de casa, ya sea porque se casó o porque se va a ir a estudiar o porque se va a ir a trabajar, nosotros como padres tenemos que dejarlos ir libres. Ya tienen mayoría de edad, pues vete. Y si son menores de edad, pues felicitaciones. ¿Qué te puedo hacer? No te puedo restringir, ¿verdad? Que te quedes. Si te place irte, tienes que irte y salir. Pero sabes que tienes un hogar aquí. No es como aquellas casas que la gente dice, por la puerta donde saliste, por ahí no vas a volver a entrar. Si te vas, ya no regreses. Y le sacan todos sus tilinches al pobre ahí, o a la pobre. No. En la casa del hijo pródigo, el hermano mayor vio cómo despidieron a su hermano menor y se extrañó cómo le dio todo lo que le pertenecía, toda la parte de la herencia. Eso significa que el padre sí sabía discernir cuáles iban a ser las consecuencias.
Te vas porque tú quieres ir. Aquí lo tienes todo, pero si te quieres ir, muy bien, adelante. Ve, que Dios te bendiga. Guarda tu vaso. No lo guardó. Usted sabe cómo vivió el hijo menor. El punto es que este joven vivió perdidamente. Sin embargo, el hermano mayor se quedó en el campo y ya sabe todo lo que sucede en el campo. Ahí tenemos el ejemplo de Caín y Abel, tenemos el ejemplo de Esaú y Jacob, tenemos varios ejemplos de personas que salieron al campo y ya no regresaron, porque el corazón no era un corazón sincero, ese corazón había sido herido, ese corazón estaba hecho pedazos, fragmentado, ese corazón tenía resentimiento y el resentimiento le trajo amargura. Esa amargura la transmitió y sin duda alguna dentro de las personas con las cuales vivía, expresaba lo que había dentro de su corazón, porque últimamente lo que está dentro del corazón sale a la boca. Simple y sencillamente hay que dejar hablar a una persona e inmediatamente, como dicen ahí en el proverbio popular, suelta la sopa, ¿verdad? Verso número 26, por favor. Y llamando, bueno, el punto es de que cuando vino y se acercó a la casa, no entró, sino se acercó a la casa, oyó música y danzas. Eso significa que el corazón del padre también era un corazón festivo. Era una persona alegre. Era una persona que no dejaba que lo negativo, el pesimismo y la tristeza viniera a su casa, sino que siempre había música y había fiesta. Les recomiendo poner alabanza. En momentos de lucha, de prueba, alabanza de júbilo si está con gozo, alabanza de adoración, temas en los cuales usted pueda adorar al Señor para que cualquier pensamiento salga. Usted sabe cómo era atormentado el rey Saúl, era atormentado por un demonio. Y entonces le recomendaron que trajera a un tañedor de arpa y venía el joven, un músico, a ministrar. Y mientras ministraba la música, dice que él se sentía bien. Cuando querían oír una palabra profética al profeta Elías, le traían un tañedor de arpa. Y mientras estaba él ministrando, el joven estaba ministrando también un arpa. Dice que venía palabra de Dios, porque los dones de profecía están clasificados dentro del grupo de inspiración. Se necesita que el pueblo esté adorando para que mientras se adore el Espíritu Santo desciende y uno recibe la unción para profetizar. Úsese para exhortación, para consolación, pero sobre todo para edificación. Si Dios me va a hablar por profecía en público, es porque ya en privado Él ya me estaba ministrando. Y viene a ser un complemento lo que yo recibí en mi corazón y lo que por los dones alguien va a ser usado, porque todo se usa para el beneficio de los demás. Ahora, yo veo en el verso 26 y 27 falta de confianza. Es decir, que sus labios no estaban sincronizados con el corazón. Ciertamente dijimos que de la abundancia del corazón habla la boca, pero a veces nosotros somos tan buenos, los humanos somos tan buenos para decir cosas que no sentimos. Por eso es importante que nosotros discernamos lo que vamos a expresar. Dice que se debe de pensar para hablar y no hablar y después pensar qué fue lo que dije. Dios nos dotó de 2 oídos y una lengua. Significa que debemos de oír 2 veces y hablar una sola vez. Ahora, notamos aquí que él hablaba una cosa, pero sentía otra. Verso 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. ¿Qué significa eso? Falta de confianza. ¿A quién tenía que hablarle? Directamente al padre. ¿Por qué tiene que a veces en el hogar? Pregúntele a su mamá. Típico, ¿verdad? Que ella diga. Es que los niños saben ya cómo ministrar el área y dice, preguntémosle a papá porque ahorita está molesto con mamá. Y no va a decir preguntarle a tu mamá, sino que dice, vayan. No vayan. Entonces esa es una manipulación dentro de la familia que hay que evitar. Por falta de confianza, en lugar de ir al padre, el hijo mayor viene
o sea, el hermano mayor del pródigo, viene y le habla a los trabajadores de casa y les pregunta, ¿qué es todo eso? Oigo ruido, ¿qué es toda esa bulla? No, no es bulla, no es ruido, es música y es fiesta. Son danzas. Hay hasta una sinfónica, dice la palabra. Y él le dijo, tu hermano ha venido, oiga la expresión, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. ¿Qué significa? Que en realidad esa noticia no le gustó muy bien. Primera de Juan, vamos por favor, capítulo 2 y verso 1. Ahí también tenemos el contexto. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así como el Padre nos ha perdonado, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Por falta de perdón se fragmenta la familia. El hermano mayor ya no quiere al menor, porque el menor es más consentido. El mayor dice, ¿por qué a mí no me trataron de la manera que lo tratan a él? Porque a él sí le dan y a mí no me dieron. Porque a mí me trataron de esa manera y a él lo consienten. No lo entiendo. Y ahí hay una fracción distinta. Entonces, si uno quizás fue dañado de la forma en que trataron los padres, de una forma no justa, digamos, ¿verdad? Dice la palabra que tenemos abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Sí, verso 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso significa que mi andar no es simplemente mi forma de hablar. Una cosa es hablar y otra cosa es caminar como Cristo. Digamos el idioma cristiano. Como en inglés sí es yes, ¿verdad? Y no es no. Pero en idioma cristiano, ¿cómo es sí? Amén. Entonces la gente dice, yes, sí, we, amén. Aprende amén, aleluya, aleluya, alegría. Entonces la gente dice amén, aleluya, gloria a Dios, bendito Dios. Y traen un gran rezo de puras palabras cristianas. Hablan cristiano, pero no caminan como Cristo, ya es la diferencia. Entonces el hermano mayor del pródigo caminaba pero en resentimiento. Caminaba en frustración y con la falta de confianza no se pudo acercar al Padre, sino se acercó a los trabajadores. Recibe una noticia y esa noticia no es muy agradable. ¿Por qué? Porque cuando hay egoísmo, envidia, cuando hay en el corazón maldad, ahí todo el éxito de las demás personas no es suficiente para aceptarlo. Nadie se goza con el bien de los demás. ¿Por qué? Porque hay envidia, egoísmo. Pero cuando uno ya está en Cristo es diferente. Su éxito me trae gozo. Y dice la palabra, gócense con los que se gozan, pero también lloren con los que lloran. En el capítulo siempre mismo de 15, el 28, vamos a ver por favor, capítulo 15, 28. Entonces él se enojó, el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Eso significa que hay una falta de madurez emocional. Y como tiene una falta de madurez emocional, empieza a engañar, empieza a defraudar y empieza a falsificar. Se volvió una persona hipócrita. Porque aparenta una cosa, pero en realidad él siente otra. ¿Por qué? Porque le fastidió el éxito.
regresó el caído. ¿Cómo es que ahora regresa y lo están poniendo otra vez en la posición que tenía? A él hay que degradarlo, a él hay que quitarle los privilegios, a él hay que quitarle todo lo que recibió y que vuelva a empezar de nuevo. No, la gracia de Dios no es así. La gracia de Dios es: pónganlo en el lugar donde estaba, denle lo que le pertenecía. Si es por su gracia, es por su amor. Nosotros recibimos no es por lo que hagamos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Todo ha sido por gracia, es su misericordia la que se reviste. Ahora, en el capítulo siempre de 2 de Primera de Juan, pero vamos al verso número 7, dice: amados míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, y esto nos recordamos de Levítico, ahí donde están los mandamientos. Entonces, ese es el mandamiento antiguo, pero es también, por otra parte, dice el verso 8, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz ya está alumbrando. Entonces ahí es donde ya la luz produce vida, la luz produce crecimiento, la luz produce belleza, la luz empieza a sacar todas las tinieblas que hay dentro del corazón. Se recuerda ahí mismo también aquella parábola con la mujer en la cual dice que ella perdió una moneda y dice que encendió una lámpara, barrió la casa, buscó con cuidado hasta hallarla. Y cuando la encontró, reunió a sus amigas y vecinas y dijo: alégrense conmigo porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera les digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es una maravillosa experiencia el que nosotros podamos hablar a las personas de Cristo Jesús y que ellas a la misma vez puedan abrir su corazón y recibir la salvación. Aquella mujer estaba en el río cuando el apóstol Pablo descendió y habló de la palabra de Dios, y dice que Dios le abrió el corazón a esa mujer y se entregó al Señor Jesucristo. Dijo: si he sido hallada digna y ustedes me ven como una seguidora de Cristo, hónrenme viniendo a casa. Y cuando llegan a casa, ella reúne a toda su familia y todos recibieron a Jesucristo como su Señor. De la misma manera Pedro, usted sabe, con Cornelio, ahí estaba la palabra de Dios. Pedro en un lado de la circuncisión y Pablo por el otro lado de la incircuncisión, haciendo la obra. Entonces nosotros tenemos que ir y hacer discípulos, predicar el evangelio a toda criatura. Y cuando hayan situaciones en este orden, tenemos que hablar de paz y tenemos que hablar de la restauración y ministrar esas áreas por falta de madurez emocional. Y aquí había como una indiferencia espiritual, porque dice en el capítulo 15 y verso 29, pero respondió el hijo mayor y le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Nunca. Entonces, ahí básicamente él no estaba reconociendo lo que tenía. Y como no reconocía lo que tenía, se estaba perdiendo esa gran bendición. Dijimos al principio que el hijo primogénito automáticamente, si lo presentan ante el Señor o no lo presentan, el Señor dijo: el primogénito ese será mío, dice el Señor. Yo lo santifico para mí. Entonces, él no sabía de la enorme bendición que como hijo primogénito tenía. Era beneficiado porque 5 veces más del resto de los hijos le daban esa posición. Los demás son consagrados, pero este lo santificaba el Señor mismo.
Ahora, si hay un padre que tiene el conocimiento, lo puede hacer y con esa razón de causa puede recibir esa bendición su hijo. Ahora, por la falta de reconocimiento, mire de la manera en que él trató a su padre. En el capítulo 2 vamos a ver el verso 9 y 10 de Primera de Juan. El que dice que está en la luz pero aborrece a su hermano, hasta ahora está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo. Entonces ahí la luz produjo rechazo la luz produjo vida. Las tinieblas entonces produjeron muerte. Al rechazar la luz, entonces es donde se le da cabida al pecado. Y es así entonces como el hermano mayor empezó a resentir. Yo nunca te he desobedecido en todo lo que me has dicho. Primero era de que, hijos, vengan, hagan esta tarea. Y dijo el hermano mayor, yo no voy. Y de ahí redarguido dijo, mi papá siempre me ha ayudado, siempre mi papá ha estado conmigo. Arrepentido dice que fue. Y el menor dijo, yo sí voy. Inmediatamente, ni pensó que era, antes de que terminara la orden y la petición, ya estaba con la respuesta. Como todos los humanos, ¿verdad? Nos preguntan algo y nosotros ya antes de que termine lo que nos están preguntando ya estamos diciendo. Y todavía dice, pero déjeme hablar, permítame terminar la oración, no se adelante. Uno cree que ya tiene la respuesta en la punta de la lengua. Así dijo, yo voy, sí. Y de ahí dijo, ya no tengo ganas, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? ¿El que dijo no y fue? ¿O el que dijo sí y no fue? Lógicamente el primero, ¿verdad? Entonces, esa luz entró al hijo pródigo, por eso es que regresó. Aquel estaba en el campo y se fue distanciando de un corazón con una falta de sinceridad, digamos, un corazón fragmentado, un corazón muy herido, muy lastimado. Quizás por el desprecio, quizás por la falta de disciplina o quizás por mucha disciplina. Porque usted sabe, los hijos es que tiene que haber un tacto. Por eso es que como padres uno pide sabiduría. ¿Cómo le puedo ejemplificar? Se lo voy a ejemplificar como el jabón. El hijo es exactamente así como el jabón, con su permiso. Si uno lo toma demasiado, ¿sabe? El jabón, ¿verdad? Húmedo. Si uno lo toma demasiado fuerte, se le chispa y se va. Y si uno lo toma demasiado suave, se le cae. Entonces uno no sabe si apretar, soltar, reír, llorar. Me dijo este padre de familia, ya no aguanto. Me dijo, ¿cuántos son? 5, me dijo. Y con 1 año de diferencia, santo Dios. Es que se oía eso, niños, por favor, estoy en el teléfono. Creo que se colgaban, bueno, ya no hay teléfonos de cable, ¿verdad? Pero yo me imaginaba aquellos de cable, ¿verdad? Y colgados los niños y en las lámparas y ellos felices, ellos contentos, qué llamada de teléfono, qué negocio, ellos estaban en su mundo. Y le dije, qué alegre, y hace rato que no oía ese bullicio de niños. Alegre para ti, me dijo, que no los tienes. Pero el reconocimiento de lo que se tiene, disfrutar lo que tenemos, corregir mientras haya oportunidad, instruir, capacitar, no solamente evaluar, disciplinar, castigar, es parte de la dinámica de ser padres, es de parte de la dinámica de trabajar por una generación con valores y principios como la palabra de Dios los establece. Entonces es muy complicado, ¿verdad? Que no se tiene ese balance, pero aquí ya, digamos, vino en este orden, ¿verdad? Con una falta de un corazón sincero, falta de confianza, falta de madurez emocional, falta de reconocimiento de lo que se tenía. Y ese dicho muy proverbial, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pues si no lo tuvo, ¿cómo va a saber qué era lo que tenía? ¿Verdad?
Y veamos entonces, por favor, en el versículo número 30, siempre del 15:30. Pero cuando vino este hijo tuyo, ya lo hemos oído en otras oportunidades, el siervo le dijo a uno de los criados, de los trabajadores, que le preguntó, le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro. O sea, haciéndole eco a esa expresión, viene el verso 30. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, ahí entonces mataste para él el becerro engordado. Pero si usted lo pueda medir, ¿verdad? Con esa medición de color rojo, ¿verdad? Intenso, como que se haya masticado un chile habanero, así que le salió hasta fuego por las orejas. Le dijo, este hijo tuyo. Note, aquí aparece el verso número 11 de 1 Juan capítulo 2. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque se desorienta. Una persona que se le apaga la luz queda desorientado. ¿Por qué los agentes del orden, en cuanto a lo que es la revisión de tráfico, detienen a las personas que vienen manejando a altas velocidades? Y cuando los detienen, inmediatamente les alumbran con la luz, pero así en los ojos, y les alumbra repetidas veces, apagan y encienden, apagan y encienden. Entonces eso causa que las pupilas se dilaten y se vuelvan a abrir y se queden así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque usted sabe que esas drogas lo que hacen es que su alma se expande, y lo que uno normalmente, ¿verdad?, sobrio, uno no ve, ellos lo pueden ver. Ellos ven demonios, ellos ven los espíritus, ellos ven todas las cosas espirituales de una dimensión diferente a lo que uno ve. Porque a uno Dios le cubre sus ojitos para que no vea. Pero ellos, como entran en esas dimensiones, ¿verdad?, pueden ver el mundo oculto. Y como ven las cosas ahí, sienten que alguien los va a matar, y sí es de verdad que lo quiere matar, porque para eso vino el diablo como el ladrón, a robar, matar y destruir. Huyen sin que nadie los persiga también, porque uno no ve quién los está persiguiendo, pero ellos sí saben quién los está persiguiendo. Entonces viene la luz y esa luz los desorienta, y eso es lo que causa el impacto para que ellos se controlen, porque tienen fuerzas sobrenaturales. No sobrenaturales, sino que más de las naturales, pues los sobrenaturales de Dios, pero esto no es de Dios. Entonces ellos tienen una fuerza excesiva, digámoslo de esa forma. Entonces, al desorientarse, porque las tinieblas vinieron y le cegaron los ojos, entonces toma esa actitud de defensiva y empiezan a llenar de insultos. Fíjese, reprocharon, insultaron, asaltaron con palabras abusivas para causar dolor a la persona. Es faltarle el respeto, es decirle, y le voy a decir lo que siempre quise decirle desde pequeño: usted me trató así, 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 y empiezan a darle a los padres, pero hasta los padres se quedan hasta suspirando. Yo no me acordaba de eso, hijo, perdóname. Eso es falta de respeto. Es la verdad, pero es falta de respeto. Hay que decir la verdad en amor. Este hijo lo que estaba logrando es producirle lo que él sintió, ese dolor, esas heridas, es el ser fragmentado su corazón. Él quería que su padre lo sintiera. A ese hijo tuyo que ha consumido todo lo que tú le diste, vivió perdidamente. Y ¿sabes qué? Lo que a ti te costó ganarte con el sudor de tu frente, él lo fue a desperdiciar con las rameras. Y al papá le dolía tanto esas palabras. Lo estaba asaltando con palabras abusivas. Le estaba reprochando, lo estaba insultando, le estaba causando dolor las palabras que él usaba. Ese tu hijo. Ahora entonces le matas para festejarle y hacerle una celebración. Le matas el becerro engordado. Y yo, que siempre he estado aquí contigo,
no me has dado ni uno de esos becerros, nunca me has dejado regocijarme con mis amigos. No te he desobedecido y con eso me pagas, dándole honra al que te ha deshonrado. Qué bonito, padre, le dijo. Y el padre, mire cómo responde en el 31. Y él le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Ese es el amor que quebranta cualquier hijo mayor, el amor de un padre. El amor de un padre incondicional. Dice, el padre hace entrar en razón por sus palabras. En lugar de devolver insulto por insulto. En lugar de decirle, bueno, ¿y tú qué te crees? ¿Quién piensas que es la cabeza de esta casa? Y así como tu hermano se fue, pues te largas tú también si no quieres. Él no respondió, sino le dijo, hijo, lo mío es tuyo. No solamente la herencia, que eran 5 veces más, sino que lo que le dieron al hijo pródigo y lo que él tenía, lo mío es tuyo más tu herencia. Tenía más de 5 partes. Tenían casi la mayoría de las acciones de la empresa si hubiera sido un emprendedor. Verso 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Mire la fiesta que se hace cuando un pecador se arrepiente. Vea lo que produce en el corazón de un padre. El padre lleno de amor y de misericordia, que al verlo con ojos de gracia, lo que hace es traerlo. Ya no vivas en el campo. En el campo hay soledad. En el campo te va a caer la brisa de la madrugada y te va a enfermar. El sol del mediodía y te va a quemar. Entra a la casa. Ya no sigas el camino de Caín. Ven con tu hermano y gózate. Abel agradó a Dios porque lo que hizo fue por la fe. Caín lo hizo por las obras. Creyó que haciendo de esa manera iba a agradar a Dios, cuando Dios en realidad ya le había mostrado el camino a Adán y a Eva. Adán pecaron y como pecaron, el pecado trasladó a sus hijos. Abel lo entendió y dijo, ahora entiendo que nuestro Padre Celestial tuvo que vestirlos a ustedes de túnicas, sacrificando a un animalito que nada de culpabilidad tenía, y eso se llama redención. Él los redimió a ustedes. Por lo tanto, entonces, aunque yo soy pastor de ovejas, eso no significa que por eso voy a dar, sino que voy a escoger lo mejor para aquel que dio lo mejor para mis padres. Caín no. Caín dijo, yo no pequé. El que pecó fue mi papá y mi mamá. Ellos fueron. ¿Sabe qué pasaría allá entre los árboles? A mí que no me cuenten. Yo traigo lo mejor para el Señor. Estaba buscando justificación, no estaba buscando mantener la relación. Nosotros no podemos venir a buscar la justificación en nuestras propias obras. La justificación tiene que ser por la fe en Cristo Jesús. Solamente por la fe en Cristo somos justificados. Romanos, vamos por favor, capítulo 5. Ahí entendemos nosotros el principio de esa esperanza con la cual nosotros compartimos esta palabra, porque los juicios de Dios son consecuentes de aquellas personas que aman la maldad, aquellas personas que están colmados de homicidio, pleitos, amarguras, engaños. Dice que estas personas tienen una mente depravada. Por la actitud del corazón del hermano mayor, entonces pudiera haber venido juicio. Y se lo merecía por haberle faltado el respeto a su papá. Sin embargo, mire lo que Dios hizo tan grande para con nosotros. Capítulo 5 y dice el verso 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también tenemos o hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso significa que cuando nosotros recibimos a Jesucristo, recibimos la paz
que era el perdón del pecado que habíamos cometido, y nos dieron un acceso, nos dieron una clave, nos dieron una llave para poder nosotros accesar a la gloria de Dios, que es a través de la fe a esa gracia por la cual nos mantenemos firmes. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Entonces ese gozo supera aún hasta la más dura tribulación, porque somos llenos de la paz, de esa paciencia. Y no de balde, la palabra paciente viene de ese fruto que es paciencia. Y ya lo hemos dicho, ¿verdad? Un paciente no anda, si es mujer, no anda con tacones. Un paciente, a la mujer paciente lo primero que le dicen: quítese los tacones, quítese su vestido, póngase el atuendo. Y ya sabe que es el azul, en otros lugares son blanco, en otros lugares son rosa, ¿verdad? Y se lo ponen ahí, y ella anda pero con una paz tremenda, una paciencia, ¿verdad? Arrastrando casi los pies, va, porque está en el hospital. En otro lugar no lo experimenta. En el hospital, ahí se prueba paciencia. Verso 4. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Es decir, la perseverancia es mantenerse, como en la iglesia del principio, y perseveraban todos. No es en uno, sino que dice que perseveraban en la oración, perseveraban en la cena del Señor, en la comunión con los santos, en la oración, en el bautismo. Perseverar es mantener activa la fe que está en nosotros. Y ese carácter probado nos va a dar como resultado la esperanza. En el verso 5 dice: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que entonces nosotros recibimos paz, acceso, gozo, perseverancia, esperanza, fuerza, amor. Todo eso es resultado de lo que la comunión con el Padre nos da. Ahora concluyamos por favor en Efesios capítulo 6. Y este fue el quebrantamiento más grande que tuvo el hijo mayor. Efesios capítulo 6, por favor. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y entre paréntesis dice la versión de las Américas, que es el primer mandamiento con promesa. Y las promesas de Dios no son una piñata. Las promesas de Dios son una gran bendición para nosotros. No es saber quién le pegue con el rostro cubierto. No. Es darle al Señor lo que a Él le pertenece. Lo que a Él le pertenece es el hijo primogénito, lo primero del fruto, nuestro corazón, los primeros frutos. Y dice el verso 3, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y finaliza como poniéndole al pastel la cereza, la cherry, ¿verdad? Finaliza: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ustedes están haciendo un buen trabajo con sus padres, dice el Señor, porque le están enseñando a amarme, dice el Señor. ¿Qué hijo no ha aprendido de nosotros que el amor a Dios es sobre todas las cosas? Y ellos no pueden apartarse del mandamiento, que la honra al padre y a la madre le va a hacer bien, una persona de éxito, y tendrá larga vida sobre la tierra. Las personas creerán: deshonró a su papá y a su mamá, que no muera rápido, sino que muera lentamente, dice. No. El castigo viene, pero lo es borrado. No es porque uno lo pida ni lo desea de las personas que deshonran, sino que es lo que produce la deshonra. Son consecuencias, como le decía en Romanos, lo que la palabra nos mencionaba, que el castigo de Dios, los juicios de Dios son consecuentes de la actitud del ser humano, que se volvieron de una manera
inventores de lo malo, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Pero algo que dice aquí es desobedientes a los padres. Además de que estaban llenos de injusticia, de avaricia, de pleitos, engaños, malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, todo eso. Pero sobre todas las cosas, desobedientes a sus padres, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, o sea, el mandamiento de Dios, no dice que lo que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación. La fe, y se ríen en medio de ese chiste, deshonrando a nuestro Dios o a Jesús. En el trabajo decía la gente, ¿querés oír el chiste de los discípulos de Cristo? Dice, no, gracias. Ofende a mi maestro, a mi Señor, a mi Salvador. Ofenden a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias porque hemos llegado a conocer a Cristo, porque la expresión de dolor, de pena, de sufrimiento que Él experimentó fue para darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestros quebrantos, Él sufrió por causa nuestra. Gracias por ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz. Hoy te pedimos, Padre, por la restauración, no solamente del hijo pródigo, sino también del hermano mayor del pródigo. Que vuelvan, Padre. No importa que han ido a la inversa, no importa que han ido en contra de lo contrario, no importa hasta dónde llegaron y las consecuencias que sufrieron. Pero la palabra tuya, Señor, esa palabra que entre al corazón del hermano mayor, esa palabra que haga un razonamiento a través de tu palabra, ejerce, Espíritu Santo, el dominio en ese momento en que tiene claridad de mente, Señor, que haya liberación, que haya una operación a través de la cual se rompan cadenas y todo argumento que esté en la mente, Señor, sea deshecho. Toda aquella fortaleza que se ha levantado de pensamientos contrarios sea derribado, Padre, y sea glorificado el nombre de Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, como lo ha sido de nosotros. Padre, gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén.